¿Estás listo para dar un paso adelante en tus habilidades de crochet? El punto alto o vareta, como también se conoce, es el siguiente punto que vamos a dominar. Hola, soy Sandra Rangel. Acompáñame a crear este proyecto en crochet. Te muestro una lista con los materiales que necesitaremos para realizar este proyecto y una tabla con la representación de este punto. Te aconsejo pauses el video para que puedas hacer anotaciones si lo deseas. Aprenderemos a tejer este punto en recto, por lo que comenzaré realizando el punto de inicio y realizaré 21 punto cadenas para practicar este punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y continúo realizando cadenas hasta llegar a 21. Voy a marcar la cadena que está al lado del gancho y realizo 1, 2 y 3 cadenas. Estas 3 cadenas serán mi primer punto de esta vuelta. Voy a marcar la tercera cadena y comienzo a realizar el punto alto. Tomo lazada e inserto el gancho por el punto que he marcado. Tomo lazada y la paso por el centro del punto. Tengo ahora 3 hebras en el gancho. Tomo lazada y la paso por el centro de las 2 primeras hebras. Tengo ahora 2 hebras en el gancho. Tomo lazada y la paso por el centro de las 2 hebras que tengo en el gancho. Y así me queda el punto alto. Tengo 2 puntos en esta vuelta. Tomo lazada e inserto el gancho por el punto cadena que está al lado. Tomo lazada y la paso por el centro del punto. Tengo ahora 3 hebras en el gancho. Tomo lazada y la paso por el centro de las 2 primeras hebras. Tengo ahora 2 hebras en el gancho. Tomo lazada y la paso por el centro de estas 2 hebras. Tomo lazada nuevamente e inserto el gancho por la cadena que está al lado. Tomo lazada y la paso por el centro del punto. Tengo 3 hebras en el gancho, tomo lazada y la paso por el centro de las 2 primeras hebras. Tengo 2 hebras, tomo lazada y la paso por el centro de estas 2 hebras. Continuaré practicando este punto hasta llegar al final de mi tira de cadenas. Llevo 5, 6, 7, 8 y continúo realizando puntos altos hasta llegar al final de la vuelta. 20, 21 y 22. Y de esta forma me queda lista mi primera vuelta de puntos altos. Los puntos por la parte superior se ven con 2 hebras que van entrelazándose en forma de trenza. Por el frente se ve un orificio por debajo de las hebras que será por donde insertaremos el gancho para realizar los puntos en las vueltas siguientes. Y otras hebras que entrelazadas forman el punto. Por la parte trasera también se aprecia el orificio de abajo de las hebras superiores y otras hebras que entrelazadas forman el punto alto. Para la segunda vuelta comenzaré realizando 3 cadenas, que serán mi primer punto de esta vuelta. Giro el tejido y comienzo a realizar puntos altos, insertando el gancho en el segundo punto. Tomo lazada e inserto el gancho en el segundo punto. Tomo lazada y la paso por el centro del punto. Tengo 3 hebras en el gancho. Tomo lazada y la paso por el centro de las 2 primeras hebras. Tengo ahora 2 hebras en el gancho. Tomo lazada y la paso por el centro de estas 2 hebras. Quedando de esta forma estos 2 primeros puntos, el punto alto y las cadenas que corresponden al primer punto. Marco la tercera cadena de este primer punto en cadenas y continúo realizando puntos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y continúo realizando puntos hasta llegar al final de la vuelta. 20,
21, quito el marcador y realizo el punto sobre el punto de cadenas, insertando el gancho por debajo de las hebras de la cadena que he marcado. Ten paciencia y asegúrate de tomar bien el punto, ya que suele ser un poco complicado insertar el gancho en este punto. Y continúo realizando el punto alto. Y de esta forma se ven estas dos vueltas terminadas. Realizaré una tercera vuelta similar a la vuelta anterior. Comienzo la vuelta realizando 3 cadenas. Giro el tejido y comienzo a realizar puntos altos, tal y como los he realizado en las vueltas anteriores. Este será mi segundo punto de la vuelta. Tres, 4, 5, 6 y continúo realizando puntos altos hasta llegar al final de la vuelta. 20, 21, quito el marcador y realizo el último punto sobre el punto de cadenas. Recuerda tener paciencia para tomar correctamente las dos hebras de este punto, ya que suele ser un poco complicado insertar la aguja en este punto. Y continúo realizando el punto. Y de esta forma se ven estas 3 vueltas terminadas. He realizado 5 vueltas en total. Y voy a utilizar este proyecto para envolver esta madeja de hilo para que quede más compacta cuando la utilice para tejer y a su vez para que no se me desenrede el hilo. Voy a verificar que funcione el proyecto y quede bien compacto el hilo y uniré esta pieza por sus extremos. Y realizaré esta unión con puntos bajos. También puedes unirlo con aguja lanera, con puntos deslizados o con la técnica que prefieras. Voy a insertar el gancho por el primer punto alto, tomando ambas piezas. Y realizo un medio punto. Voy a realizar 2 medios puntos por cada punto alto que tengo de lado. Realizo el segundo medio punto y me paso a los siguientes puntos altos, verificando que inserte la aguja, tomando los puntos altos de ambas piezas. Como he realizado 5 vueltas de puntos altos, voy a realizar 10 medios puntos en total, 2 medios puntos sobre cada punto alto de las vueltas. Corto la hebra, realizo una cadena para asegurar el tejido y anudaré con la hebra del inicio de la primera vuelta. Esconderé las hebras con aguja lanera por entre los puntos, corto el exceso y de esta forma me queda la pieza terminada. Giro la pieza e inserto el hilo en este proyecto. Aseguro la hebra por dentro para que no se me desenrede el hilo y de esta forma me ha quedado este proyecto súper sencillo, pero que te ayudará a practicar este punto obteniendo un proyecto que podrás usar. También pudiéramos agregar adornos o modificar las medidas y las cantidades de vueltas para obtener un proyecto de un tamaño diferente. Realizando solamente una vuelta de puntos altos y el contorno del cuello de este amigurumi se le ha hecho esta bufanda. Si realizamos un cuadrado y unimos sus puntas en diagonal, el proyecto se vería de esta forma. Una excelente idea para adornar las mesas en días festivos. Esta idea que hemos realizado en forma circular, con medidas más pequeñas o más grandes, se pueden usar para sostener las servilletas, las cortinas o los cargadores de nuestros equipos eléctricos. ¿Qué otras ideas de proyectos sencillos crees que podemos realizar con este punto? Te leo en los comentarios. Gracias por acompañarme en esta aventura. Suscríbete a mi canal, déjame un like o un comentario, un abrazo y hasta un próximo video.